Buenas noches, Roger. Camilo, Buenas noches, profe. ¿cómo vamos? ¿Bien o qué? Buenas noches, profe. ¿Cómo vamos, Fercho? Luis Fernando Rojas Pérez. Hola, Karen Dayana. Buenas noches, profe. ¿Cómo vas? Bien, sí, señor. Bueno, ok. Bueno, chicos, pues primero, pedirles disculpas a esos chicos, pues no pudimos desarrollar el encuentro porque los amigos de lo ajeno hicieron estragos aquí por el barrio. Entonces, pues, ni modos. Y se llevaron las cajas estas que de Claro. Entonces, nos dejaron a casi todo el barrio sin internet. Eso es la plata, profe. Sí, sí, vea que sí me di cuenta de eso porque no sabía, y eso por dentro tiene unas condiciones de cobre y demás. Entonces, pues, nos dañó el encuentro hace 8 días. Bueno, Roger, usted que está ahí activo, ¿en qué habíamos quedado hace 15 días? Cuénteme. Roger Andrés. Profe me dejó gringo. No me acuerdo bien. Habíamos quedado algo sobre la producción y organización de las empresas, algo así que creo. ¿Cómo no se va a acordar de por amor a Exposiciones. Dios? Y en unas exposiciones. Estábamos exponiendo, más que Muy todo. bien, vamos en una vaina de manejo de residuos con los operadores. Hasta ahí llegamos. Bueno, vamos entonces a continuar. Estábamos hablando rápidamente, volvemos así como en sí, como lo que nos toca hablar, lo que nos toca decir. Estábamos hablando acerca de la disposición final de unos residuos, ¿cierto? De unos elementos. Entonces, que cómo era la cuestión de solamente estar uno administrando, ¿cierto? Verificando los proveedores, etcétera, etcétera. Y habíamos dicho, aparte de los residuos sólidos, ¿sí? Convencionales y residuos peligrosos, que de hecho por ahí estaba la pregunta de la parte esta ya de los que usted nos comentaba, de que en el primer piso, en el sótano, había una condición de desechos humanos. ¿Sí se acuerda? Roger, Sí, ¿sí se acuerda o no se acuerda? sí, señor, de doña Juana y todo eso. Ah, ok, muy bien, bueno, eso es lo importante. Y ya aquí ya encontramos fue este otro concepto, ¿no? Estábamos viendo era el flujo de materiales, ¿cierto? De cómo era la condición, pues, para la disposición final desde el consumidor y la elaboración, las materias primas, los desperdicios, etcétera, etcétera. Camilo, Señor, Camilo, dígame, profe. bueno, ¿sí se acuerda de esto o tampoco? Claro, profe. Bueno, listo, muy bien. Entonces, ya que está por ahí en línea, Camilo, colabóreme con la lectura de este, porfa. Vale, profe. ¿Qué son los residuos sólidos? Son cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo o uso de un bien, actividad doméstica, industrial, comerciales, institucionales de servicios que el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación Bueno, listo. en un, en un nuevo bien con valor económico o de disposición final. Entonces están los aprovechables y los no aprovechables. Listo, muy bien. Entonces, de acuerdo a esto y a este cuadro, ahora que a ustedes les toca tener ahí el Word para ir sacando los pantallazos, ¿cierto? Tomen el pantallazo, yo sé que ustedes ya lo tomaron, pero tomen el pantallazo esto porque vamos a hacer una actividad en clase muy chévere, muy fácil, ¿sí? Donde ustedes van a elaborar este cuadro
y lo vamos a presentar. Esto nos demoramos más de 10, 15 minuticos haciéndolo, eso es rápido. ¿Listo? Con base en esta definición, que son los residuos sólidos que pueden ser aprovechables y no aprovechables. ¿Listo? Ok. Roger, Sí. apunte por ahí. Curtiembres. Pero. Curtiembres. Listo, curtiembres. Camilo, Dígame, profe. apunte por ahí. Dígame. Usted va a... ¿Qué le pongo a este man? Muestre algo así. Carnes frías. Carne de res. Vale. ¿Listo? Dayana. Sí, señor. Listo. Contigo. Vidrio. ¿Cuál, perdón, profe? Vidrios. Vidrios. La gama de vidrios, el vidrio que tú quieras. ¿Listo? ¿Y Fercho? Sí, profe. Listo, Fercho, tu merced. Los plásticos. Plástico, la gama de plásticos que quieras. ¿Listo? Profe, Profe, los curtiembres no son eso lo de los cueros y eso, Cueros, mijo. Sí, creo, que he escuchado por ahí. sí, sí, papá, señor, buenas noches. los cueros. ¿Listo? Señor. Ok, ¿qué vamos a hacer entonces para la actividad? La actividad va a ser básica, va a ser fácil, va a ser sencilla. Vamos a elaborar este cuadro de acuerdo al elemento que nos acaba de decir el ingeniero. Sencillo, no vamos a ondear, no vamos a volverse así como tan profundos, que es que el procesamiento es que primero mato la res, que luego la duermo, que luego la pelo, no, o sea, algo como más práctico, se nombran 3, 4 procesos, cómo se elabora, rápidamente para seguir con la actividad. ¿Listo? Les voy a dar 10 minuticos, chicos. Hacemos rápidamente la presentación ahí en PowerPoint, 2 diapositivas, pegamos imágenes y rápido para seguir ahí con el ejercicio. ¿Listo? ¿Me oye, Camilo? Listo, profe. Listo. Estoy aquí pendiente de todas maneras por si algo. Ahí les dejo el cuadro para que por favor lo hagan. Ah, perdón. Bueno, vamos a indicar que si es aprovechable o no es aprovechable. ¿Listo? Profe, buenas noches. ¿Cómo estaba con Fernando? Está el profesor. ¿Qué hubo, Fercho? ¿Qué hubo, Fercho? ¿Cómo vamos, profe? Qué pena, profe. Tranquilo, papá. ¿Qué pasó? Cuénteme. Contextualizado, profe. ¿Qué es lo que toca hacer? Listo, fresco. Te acabé de poner los plásticos, ¿listo? Entonces vamos a hacer este cuadro. Vas a escoger un producto, el que tú quieras, y vas a reemplazar este mapa de flujo de materiales por el producto que yo te di. Es muy importante que lo aprendamos a desarrollar porque con base en esto es que nosotros vamos a hacer la comprensión de los proveedores, ¿listo? Entonces, te toca el plástico. Entonces vas a escoger un producto plástico y vas a transformar o vas a hacer el flujo de materiales, ¿sí? De acuerdo al producto que escojas. Y lo vas a presentar en una presentación en PowerPoint. Rápido, eso nos demoramos más de 10 minuticos haciendo el ejercicio. O sea, toca hacer el flujo de materiales Con basado, base, en mi caso, basado en plásticos. con base en esta imagen que te estoy presentando, por favor. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar si son aprovechables, no aprovechables, y vamos a ver si son residuos convencionales, peligrosos especiales, etcétera, etcétera. ¿Listo? Listo. Entonces, déjame, le tomo una foto. Y ahí está, y lo voy a dejar ahí pendiente, lo voy a dejar ahí abierto.
Voy a dejar la imagen. Aquí te entendí. Entonces yo cojo esto, este flujo, y lo traspaso y lo contextualizo con mi material, o tengo que hacer un ciclo, un flujo, y ya. Sí, este mismo, vamos a hacer este mismo flujo de materiales que está aquí presentado en la cámara, en la pantalla, de acuerdo al producto que nos acabó de dar el profesor. ¿Listo? Listo, profe. Vale. Yo igual estoy aquí pendiente, no se preocupen. ¿Hasta qué hora tenemos? 10 minuticos, eso es rápido. Bajan las imágenes de internet, lo cuadran, lo ajustan a una presentación PowerPoint. Son las 8:24, yo creería que a las 8:35, 8:40 ya están listos. Listo, vale, profe. Ok. Vale, gracias, profe. Chao. ¿Qué pasó, Karen? ¿Que me estás diciendo que te quieres conectar por otro usuario? Roger, ¿cómo vamos? Bien, profe. Sino que hoy ando creído porque tengo computador, entonces ya puedo trabajar bien. Ah, no, claro, es que eso, hermano, la máquina, eso funciona porque funciona. Fercho, ¿cómo vamos? ¿Qué le pasó a Camilo? Profe, ¿me estás hablando? Sí, ¿cómo vamos? Sí, bien, profe, bien. Ah, bueno, listo. Comparta la pantalla un momentico, Roger, porfa, para ver lo que está haciendo. Profe, pero si me acepta el otro usuario, que es... Ah, ya.
¿Qué pasó, Roger, que no compartió la cámara, la pantalla? Roger, Ya, profe. es lo que toca verificar lo que están haciendo. ¿Sí ahí se ve? Pero ya le digo. Sí, ya, muy bien, deshechos. Excelente. Listo, ¿Cuáles? listo. ¿Qué le pasó a Camilo que no se conecta? Ok, me quedé con ustedes dos, no importa, vamos a trabajar. Profe, acá estoy, Fernando. Sí, Fercho, usted está por ahí, pero ¿dónde está Camilo? Voy a llamarlo a ver qué le pasó.
¿Listo, Fercho? ¿Cómo quedó? Roger, Señor, ¿cómo vamos? ¿Ya? ¿Listo? ¿Quedó esa vaina al día? me falta un poquito, profe. Bueno, otros 10 minuticos entonces, porque es que se nos va la hora de la clase. No tiene que ser tan al punto, ¿cierto? O sea, Como les comentaba, pues la idea es que, digamos, transfiguremos lo que es el flujo de materiales que habíamos visto, lo transformemos al producto que les acabo de decir del profesor y lo expliquemos para continuar con la temática. Pero pues entre más específico, pues bueno. Profe, qué pena. ¿Y ese no sería un tema que queríamos verlo un poquito más a fondo antes de preparar una exposición? no, porque es que eso, no, es que no es exposición, Fercho. Con el, Una con el presentación. producto, dime. Pues sí, o sea, ver un poquito más del tema antes de preparar una No, presentación. no es presentación, no es exposición. Lo que vamos a hacer es que con base en el producto que ustedes hacen, vamos a ver toda la temática que tenemos aquí pues para cursar. Claro, porque cómo los voy a poner a evaluar después y no, ustedes saben que yo no soy así. O sea, van a hacer el ejercicio con el producto que les acabé de dar. Y en el transcurso ahorita de la presentación vamos a ir relacionando el ejemplo que ustedes tienen con la información que yo les voy dando. ¿Para qué? Para que de esa manera puedan construir de una mejor, con mejor claridad los conceptos. ¿Listo? No es con el ánimo de rajar, ni evaluar, ni nada de ese cuento, no. Es más bien como trabajo participativo en clase. Bueno, profe. Todo bien, fresco. Usted tranquilo. Bueno, profe. Yo, Camilo, ¿qué le pasó, mano? Profe, no sé, creo que automáticamente me salí del Meet, pero ya estoy listo. Ah, bueno, listo. Démosle entonces 10 minuticos a sus compañeros que están terminando ya la presentación y ya continuamos. Vale, profe. Profe, Dime, Dayana, dime.
Profe, lo de la exposición toca hacer lo de la materia prima, la elaboración, toca hacer lo de la materia prima, cómo se elabora, el procesamiento y elaboración y el consumidor. Sí, es algo muy rápido, no es tampoco que sea como tan de fondo, tan complicado. Es Ah, ok. reemplazar los términos que están ahí, digamos, por el elemento que les acabé de dar. ¿Por qué? Porque como les explicaba ahorita Fercho, con base en ese elemento vamos a continuar con la presentación. ¿Listo? Listo, profe. Ok, Gracias. ok. La verdad es que como pues es clase, entre comillas, presencial, pues toca también hacer actividad en clase. No se preocupen que igual saben que el hecho no es de rajar no, sino de que más bien como que contextualicemos los conceptos. Y pues si ya tenemos un elemento, pues es más fácil adquirir las ideas. Ok, ¿Listo? profe, lo que pasa es que no sé si hice bien. Hice como todos los elementos para el proceso del Comparte la vídeo. pantalla. Comparte la pantalla. Ok, espérame, profe. Hice esto, la materia Sí, prima, sí, eh, los elementos y aquí sí, los elementos correspondientes a la materia prima. sí, Aquí coloqué un video de 2 minutos donde se nos explica como todo el proceso. sí, Aquí coloqué una imagen de los sí, materiales que se utilizan hasta el proceso final de una empresa ya de cierta manera encargada en el proceso de vidrio, sí. la maquinaria. Y después de que, bueno, que llegue al consumidor final, espera que está acá, aquí bueno, después el embalaje, como es todo el proceso de embalaje, y en consumidor final, pues es que aquí como también se puede nuevamente realizar el proceso de reciclaje, Ok, entonces, es que por eso, ahí donde quiero llegar, ¿no? O sea, más allá de pronto, perdóname, de la teoría, de las letras, de la cháchara que colocas ahí en las diapositivas, es como que cojamos rápidamente cómo es el circuito, ¿sí? El procesamiento del material que les dispongo, porque más adelante vamos a ver lo que es la disposición de materiales finales, ¿sí? Entonces, pues con base, ustedes ya saben cómo se hace, digamos, la del vidrio, entonces vamos a ver la de las curtiembres, vamos a ver la de las carnes, y creo que la de los plásticos, si no estoy mal, o la de las maderas, no recuerdo cuál les puse, y con base en eso entonces vamos a trabajar y ustedes ya van, digamos, asimilando los conceptos de cómo se dispone la material final. ¿Listo? ok, en este caso, ¿qué es lo que me faltaría, profe? No, Discúlpame. déjalo hasta ahí está bien, o sea, ahí está bien. Ok, Sí, te listo. recomiendo que, bueno, de pronto la parte de las diapositivas que tienen letra, quita la letra, igual la presentación no va a durar más de 3 minutos, 2 minutos por parte de cada uno. Ah, ok, listo, profe. ¿Listo? Listo, sí, Por señor. eso dije, imágenes, máximo 4 o 5 diapositivas, ya eso es rápido. Listo, profe. Ok, Gracias. bueno. Bueno, me alcancé a salir, pero ya otra vez estamos aquí en línea.
Listo, chicos, muy bien. Bueno, ¿quién quiere empezar? Camilo, ¿ya está listo? Camilo, Estoy listo. listo. Bueno, por favor, entonces prestemos la atención a la presentación de nuestro compañero. Vale. Comparte la pantalla, Camilo, por favor. Creo que Karen la está compartiendo. Listo, solucionado el problema. Vale, pues. ¿Ya pueden ver mi pantalla? ¿No? ¿No? Listo, ya. Vale. Listo. Pues al inicio de la Ponlo en modo presentación. presentación, por favor. Listo, sí, señor. Dale ocultar, por favor, ahí a la pestaña de compartir. Vale, profe. Listo. Pues buenas noches. Listo. Pues quise iniciar mostrando básicamente el diagrama que el profe nos mostró. Básicamente lo que tenemos que hacer es tomar el producto que el profe nos dio y demostrar el flujo que tiene tanto con la elaboración y con los residuos que tiene ese proceso productivo. Entonces, para iniciar, ¿cuál es la materia prima? La materia prima son las reses. Como para no abordar mucho, tengo ahí el proceso productivo a Sí, grandes rasgos, que sería el sacrificio, el rigor, la maduración, el consumo y la putrefacción, que básicamente es todo el proceso a rasgos cortos que se le debe hacer para convertir un bovino en carne. ¿Cuáles son sus subproductos? Son cosas que nosotros conocemos y que están en la canasta familiar o que puede decir que son del consumo diario. Entonces, pues pueden ser, no sé, eh, productos que nosotros consumimos, pero pues en este caso, por ejemplo, digamos que el hígado, pero ahí también tenemos lengua, sesos, criadilla, corazón, que básicamente pues depende de la industria a las que se la otorguemos, pero pues básicamente esos son los subproductos que salen eh, el- del proceso de los bovinos. Entonces, listo. Ahí pues, hay un problema. Póngala, por favor. Listo, fresco. O sea, el ejercicio está bonito, chévere. Hay una clave. Los subproductos son los productos secundarios que tiene la materia prima, ¿listo? O sea, en este caso, un subproducto puede ser, digamos, que utilicen el cuero para hacer tambores, ¿listo? ¿Por qué? Porque los sesos son de la materia prima, el hígado es de la materia prima. Eso es una condición que muchas veces uno suele cometer como digamos, como el error de que porque se vende más la carne de punta de anca que los sesos, entonces el uno es primario y el otro secundario no. Fresco, listo, está bien. Todos son productos primarios porque esta parte, los riñones, los sesos, la lengua, el hígado, todo esto hace parte de la materia prima. ¿Listo? pero puede ser que nosotros tengamos el matadero y nosotros vendemos directamente de pronto el bovino ya muerto y ellos allá lo que hacen es como la distribución. Yo lo veía por ese lado, que de pronto Ok. lo pasan a otra industria. Ellos lo que hacen es, por ejemplo, sacar el corazón, sacar cada uno de esas partes y no sé, de pronto hacer la rellena o cosas similares, hacer los subproductos, pero estos son los subproductos que se sacan de pronto en otra industria. Acá solamente me estaba enfocando como en el proceso hasta que matan la vaca, pues no sé, Ah, bueno, listo. O sea, serían, digamos, como, bueno, sí, su producto, sí. Bueno, ya le comprendí la idea. Pero téngalo presente para la próxima que, digamos, en su producto
puede ser la rellena, y la rellena no viene directamente de la vaca, ¿cierto? O el cuero lo hacen para otras cosas que no viene directamente de la vaca en su consumo inicial. ¿Listo? Para que lo tenga presente. Bueno, continúe. Fresco. Entonces, continuamos con de pronto con lo sustancioso de la exposición, que serían como los residuos. En este Sí. caso, por ejemplo, coloqué los residuos, las aguas residuales. ¿Qué sucede? La industria de los bovinos es de las industrias que tiene mayor tasa de consumo de aguas o de todo este. ¿De qué? Entonces, pues acá también es verificar cuáles residuos vuelven a entrar a la cadena productiva y cuáles son los que salen y no tienen un tratamiento. Entonces, pues en este caso, las aguas residuales ya se les hace 3 tratamientos. En este caso, solamente pues hablándolo para ser como muy rápido, se le haría el primer tratamiento y eso ayudaría, por ejemplo, para el lavado o demás. Ya no se podría hacer para el consumo de ellos, pero pues dependiendo si se les hace los 3 tratamientos, ellos pueden volver hacer que esa agua sea para el consumo de estos bovinos. Entonces, residuos sólidos. Está acá la parte de los pelos, grasas, digestivos. Entonces, pues en este caso puntual, por ejemplo, las grasas se pueden vender a la parte de cosméticos para hacer jabones y demás. Los pelos, eso ya no se puede vender, entonces eso sí ya sale de la cadena productiva. Entonces, por ejemplo, también acá está la parte de aguas residuales, que hay unas dentro de la sangre y todo este tipo de residuos, se les tiene que hacer un tratamiento diferente, que lo veremos a continuación, que tienen una clasificación distinta. Ok, estas aguas residuales, un momentico atrás, por favor. Estas aguas residuales, aquí es donde, digamos, empezamos como nosotros como a tener problemas, ¿no? Cuando hablamos de proveedores y cuando hablamos de residuos, disposición final, el agua que nos queda, es, digamos así, con la que bañamos las vacas, un ejemplo, esa agua muchas veces sale contaminada, ¿sí? Y eso es uno de los problemas, por eso usted va por el frigorífico Guadalupe y por eso huele como tan feo. ¿Por qué? Porque cuando lavan, digamos, la orina, las heces de las reses, esas aguas también, digamos, entran a unos canales especiales y hacen este tipo de tratamientos. En primera instancia, digámoslo así, debería ser como metida entre, ¿se han visto esos baños públicos que a veces ponen que son como en plástico? Entonces, de que digamos esas aguas que reciben ahí, los residuos que reciben esos baños, les hace un tratamiento especial, como digamos, los residuos en los baños de los aviones, ¿sí? Les hace unos tratamientos especiales. En principio, dentro de los mataderos debería ser así, pero suele pasar, ahorita cuando veamos la parte de las curtiembres con Roger, se van a dar cuenta de que muchas veces eso no pasa de esa manera. De hecho, eso afecta y golpea tan duro el ecosistema, el ambiente, que eso ha sido demandado, y más cuando, digamos, hay esos mataderos ilegales. Por Fontibón, más o menos hace como unos 4 o 5 años, habían unos mataderos ilegales y eso estaba afectando a la parte de los conjuntos que quedan ahí por detrás de Ponte, bueno, ahí por la 13 hacia atrás, no recuerdo cómo el apellido de eso ahorita, pero por el lado allá de Caizabana y todo ese tipo de... ¿Puente Aranda? No, eso es en Fontibón. No, en Fontibón. No, Puente Aranda has creído. no, Pues queda cerca. yo vivo en Puente Aranda, pero acá no hay de esa fábrica. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? La disposición final de estas aguas afecta la salubridad tanto de los humanos como de los demás animalitos que están por ahí. Entonces se dan cuenta que cuando ya en los mataderos o también en la plaza de toros, eso también tiene un impacto ambiental muy fuerte. Bueno, yo no soy animalista, ni apoyo, ni nada de ese cuento, yo solamente les explico a ustedes una temática, ¿sí? Pero en la parte personal no estoy de acuerdo con esa cuestión de ir a sacrificar un animal y darle espada y todo, o sea, yo eso no le veo agrado. Y ustedes se dan cuenta que cuando matan el toro en la corrida y lo meten adentro allá, lo meten adentro, valga la redundancia, a la parte de la preparación, ¿sí? Y eso hubo un tiempo que vendían sangre de toro y todo ese tipo de cosas. Allá cuando lavan esa parte, esas aguas se van, digamos, a las aguas negras cuando no debería ser así. Esas aguas vienen infectadas. ¿Por qué? Sencillo, usted se da cuenta que
bueno, en común para todos como seres humanos, pero más puntualmente para los hombres caballeros, cuando ustedes orinan y no sueltan la cisterna o chispean por fuera, etcétera, eh, se dan cuenta que al cabo de las 2, 4, 6 horas eso ya coge un olor muy fuerte. ¿Por qué? Porque la orina tiene unas bacterias que proliferan, ¿sí? Y si usted no controla eso, pues entonces haga cuenta que eso es como orinal de tienda, perdónme la expresión, pero eso huele horrible. Lo mismo pasa con este tipo de disposición final de aguas residuales. Hay unas empresas, ¿sí? Que tienen que ver, bueno, más allá de Aguas Limpias Bogotá y todo este tipo de cosas públicas, hay unas empresas que se encargan de este tipo de manipulación de estas aguas, ¿sí? Entonces, como les comentaba, la vaina de los baños públicos, esos portátiles que a veces ponen, bueno, hablo desde mis experiencias de Rock al Parque, allá cuando van y ponen esos baños allá públicos, cuando recuerden esos baños tienen una capacidad X, ¿cierto? Y esa capacidad, aparte de que la orina cae ahí, eso tiene unos químicos que diluyen las bacterias principales de la orina y aparte de eso, pues cuando le hacen la recolección de eso no lo riegan pues así a una alcantarilla, por decir así a grosso modo, sino le hacen un proceso, un tratamiento específico. Desde aquí, cuando usted tiene un proveedor, ¿sí? Que ya vemos un proveedor del proveedor, mire, esto es un condicionante. Usted, cuando va a adquirir un proveedor, usted le puede decir al señor, ¿y usted cómo me va a manipular los residuos? O si usted va a montar una empresa, usted le dice, listo, hermano, yo a usted le voy a ofrecer eh, cerveza en lata y le voy a manejar los residuos de esta manera. Esto que estamos haciendo es un plus gerencial, es un plus digamos, desde los proveedores y desde el abastecimiento propio de las mercancías, de la materia prima y de los insumos. Es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Porque como vemos aquí en este ejemplo que nos tiene Camilo, que es el de las vacas, ¿sí? El de las reses, estamos hablando de las reses, ¿no? No vamos que el angus, entonces que son cerdos, que no sé qué, porque en todos los animales, como en el caso de los pollos, la fábrica de los pollos también tiene este problema. ¿Cómo hacen con los pollos? Los traen de criadero, los meten a una bodega, digámoslo así, en esa bodega los pelan, los lavan, entonces, ¿y a dónde van esas aguas? Esas aguas, por concepción propia de su origen, no pueden ir a las mismas aguas negras que tiene, digamos, el distrito en la calle. Y eso es un problema sanitario, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a hacer conciencia de todo este tipo de cosas, nosotros ya nos damos cuenta, bueno, a mí qué me importa, no, pues ellos verán, no, pero es que nosotros vamos a tener hijos y nosotros vamos a llegar a viejos en el mejor pensamiento, ¿cierto? Y nosotros vamos a depender de este tipo de fuentes hídricas. Y cuando usted se da cuenta que estas fuentes hídricas están contaminadas, que no tienen un tratamiento, entonces ahí es donde empieza a afectar la parte ambiental y de la sostenibilidad, que es lo que hoy en día está permeando las empresas y las organizaciones a nivel mundial. Por eso es tan importante esta parte. Lo otro, devuélvete un momentico, Camilo, por favor, a la diapositiva anterior. Aquí cuando dices putrefacción, muchas veces, las carnes tienen un ciclo de vida, ¿sí? Que uno las mete al congelador que para que le dure más, bueno, es como tan mentira como tan verdad, porque la carne, del 100% de la carne, cerca del 60% es agua, entonces lo que se congela es el agua, pero cuando usted congela la carne se pierden proteínas y se pierden muchas cosas. Hay veces que la carne, o digamos ya lo que Camilo muestra acá como subproductos, bueno, palabras culturales, se apichan, ¿cierto? O ya se pudren. Y la gente lo que hace es coger eso entre bolsas y lo deja en los postes como si fueran basura corriente. Y ahí tenemos otro problema, ¿listo? ¿Por qué? Porque es que todo este tipo de procesos, cuando estamos hablando de materias primas orgánicas, afectan de sobremanera muy fuerte al impacto al ecosistema, dañan o sea, uno fuera consciente del daño que hace, uno no lo haría. Pues lógicamente ninguno de nosotros cuatro, nosotros cinco que estamos acá en esta reunión, lo hemos hecho. Pero si nosotros vamos a trabajar en una empresa o pensamos en crear una empresa, pues mire, esto es una opción de empresa muy fuerte. Voy a desarrollar una idea empresarial,
para disposición final de materias primas orgánicas. O sea, de hecho, hay unas organizaciones que reúnen o recogen este tipo de, bueno, ya lo que son el chunchullo, de todo este tipo de vísceras, ¿sí? De res, y las recogen, les hacen un proceso y las utilizan como abono en las fincas, ¿sí? Lo mismo que hacen con, digamos, con las heces fecales de las reses, o también como lo hacen con los, digamos, con los pollos. Entonces hay unas cosas que hay oportunidades y créame que nadie, no es muy común ver una empresa que se le mida a esta manutención de disposición final. Aquí estamos desarrollando un pensamiento, digamos, ustedes se acuerdan de la diapositiva que yo les puse de proveedor y cliente del cliente. Cuando vemos esta parte del proveedor, ustedes pueden condicionar a que su proveedor de una vez les exponga o les presente en el brochure de elementos que les están vendiendo a ustedes, y ustedes les digan, bueno, ¿y cuál es la disposición final de su materia prima? Ahí ustedes se están ahorrando cualquier cantidad de sanciones, se están ahorrando cualquier cantidad de problemas, cualquier cantidad de inconvenientes. ¿Por qué? Porque es el mismo proveedor el encargado de recoger este tipo de desechos, digámoslo así, ¿no? O para que lo tengamos claro. Era como una acotación que quería darles porque de hecho todos somos agua y muchas veces no somos conscientes del daño que nos hacemos a nosotros mismos. ¿Qué ven acá, Camilo? Continúa. No, vale, profe, no hay ningún Le problema. toca que se acerque un poquitico al micrófono, Camilo, que es que lo escucho muy lejos. Listo, listo, estoy cerca. Muchas gracias por la retroalimentación. Pues claramente, como el profesor decía, pues hay muchos residuos en esta industria. Como se decía, hay tres tratamientos para las aguas residuales. El primero, pues básicamente sería como para quitar la parte de sólidos que entran como en estas rejillas y pues ya los otros dos serían para que se pudieran volver a adaptar a la parte productiva. Entonces, pues de pronto solamente con el primario puede ser para quitar todo este tipo de bacterias, como muestra el gráfico, al final le colocan cloro, puede ser para afianzar como todo ese tipo de bacterias y dejarlos ya en las aguas residuales, pero que no tengan como tampoco tantos problemas como decía el profesor. Por otro lado, también dentro de esta industria también lo que se decía, las grasas también es otra parte de los residuos sólidos, pero ¿qué sucede? Las grasas también se pueden vender a la parte de empresas de cosméticos para hacer jabones y todo este tipo de cosas. También están la parte de los residuos de la sangre y demás. ¿Qué sucede? Esto también tiene que tener una disposición final adecuada porque puede tener un impacto ambiental y eso es lo que las empresas deberían prever. Entonces con esto llegamos pues a la disposición final, entonces que acá llega la parte de contaminantes riles, que pues básicamente acá está un, una tabla en la cual muestra, por ejemplo, la parte de nitrógeno, de fósforo, de grasas, de pH, entonces pues son un poco grandes, la verdad, por lo de ser bovinos. Y acá pues acá tengo la descripción de lo que son los contaminantes riles y básicamente dice que estos contaminantes están fuera de los rangos vigentes en la legislación. ¿Qué quiere decir? Que de pronto esto puede estar en el ambiente, pero con unos porcentajes mucho más pequeños. Entonces, pues, por eso se le tiene que hacer una disposición final a todo este tipo de contaminantes que viene con la sangre y con estas disposiciones finales como lo del pelo y todas estas cosas. Y la parte de composición, entonces acá viene lo del estiércol, que eso también, esto es ya para la parte productiva, pero eso también se puede tomar como colocarlo de la disposición final y volverlo a meter al proceso productivo. ¿Qué quiere decir? Que como decía el profesor, se pueden utilizar cosas de los desechos o de los residuos para volver a reprocesarlos, en este caso para hacer abono y demás. Entonces, pues también puede ayudar a la cadena productiva. Y acá, como se muestra en el gráfico, sale lo de la parte hierro, oxígeno y nitrógeno, que es cuando ya se tiene a la vaca o el bovino en general así, pues para sacarle todos esos contaminantes que son los riles. Y pues con esto finalizo la exposición. Muchas gracias.
Ok, Camilo, muy bien. Bueno, ahí de todas maneras, aquí en esta última parte también encontramos lo que es la parte, digamos, de la sangre, ¿no? Es que cuando hablamos de la parte orgánica, de la parte biológica, eso es muy difícil. De hecho, cuando se desarrollaron los estudios en las empresas de curtiembres, que ahorita las va a presentar Roger, ese fue uno de los principios más fuertes para que el gobierno o la alcaldía de Andrés Pastrana en su momento acá en Bogotá mitigara esta parte digamos, de los mataderos ilegales. Por eso desarrollaron allá ahí por el lado de la autopista sur, la parte de los mataderos, todo este cuento. Pero si aún así ustedes pasan por ahí y el olor es bastante fuerte, eso no sé si ustedes pasan por ahí de vez en cuando hayan tenido que ir, así como sea cuando van para Girardot o para Melgar, se dan cuenta que cuando uno pasa ahí cerca de Magdalena, eso, el olor es muy fuerte. Y es precisamente por lo mismo, porque a pesar de que hay normatividades, hay partes legales, hay una parte, digamos, de la parte sanitaria de los hospitales, de la alcaldía, que están vigilando y supervisando esta parte, es muy difícil por lo mismo, porque es que el olor y la disposición final que se le da a este tipo de cosas no es de gran relevancia. Digámoslo así que llegan a decirle algo al frigorífico X y entonces con 10, 20 millones que le pasen al hospital, pues se evitan cualquier cantidad de 300, 500 millones de pesos que tienen que hacer en operadores logísticos para poder determinar el abastecimiento y la disposición final de los productos. Ok, muy bien, Camilo, te felicito. Roger, tu presentación, por favor. Listo, profe. Ya voy. Rápida, cortica y al grano, lo que necesitamos hacer muy bien. Listo, ya están viendo mi pantalla, muchachos y profe. Sí, ya. Muy bien. Ya, Estoy preguntando, Roger. Muy bien. quedando creído con computador prestado, profe. Ahí. No importa, mijo, le toca que Bueno, estudie las y que trabaje curtiembres. y se compre el suyo fresco, tranquilo. Bueno, las curtiembres. Pues como todos sabemos, es el proceso que se le hace a los respectivos cueros, pues para su final determinado, que es triste, pobrecito los animalitos. Porfa, comparte Entonces, el la proceso y presentación. flujo de materiales Dale es el abajo proceso que usted me la dijo. presentación de Roger. Ay, sí. Curtiembres. Muy bien. Listo. Dale ¿Ya ocultar sí? ahí el link al cuadrito ese. Sí, señor, ya. ¿Listo? Entonces, el proceso, flujo de materiales, entonces materias primas, elaboración, proceso y elaboración, elaboración secundaria, consumidor y disposición final. Entonces, en las materias primas, pues, como tal, profe, pues yo no puse como el proceso de matar, de que las traigan y eso, sino como tal las pieles no tratadas, o sea, los cueros así de los animales ya pues muertos, Sabemos difuntos. que viene del cuero de las vacas de lo que acabo de presentar Camilo. Sí, señor. Listo. Entonces, las materias primas como tal son el cromo, muy importante químico, pues con esto eh, lo remojan y lo dejan ahí para que se seque. Los bombos, bueno, los bombos son esas torres grandísimas que, que de pronto ustedes ya conocen. Eh, Ahí se meten las pieles como tal y eso tiene un tratado como de 2, 3 horas, dándole vueltas ahí, pues mezclando todos los químicos del cromo, el bicarbonato, el sodio, el cal, pues para que la piel quede tratable. Las máquinas escurridoras, que es después de, bueno, pues el proceso, ¿no?
las talladoras donde se les da la horma al cuero. Entonces los pasos: desinfectar el cuero, eliminar la grasa, sacar pelo, curtir con tanino, meter al bombo o la torre, recurtir, secar, y como tal ya queda el cuero. Ya ahorita vamos a ver los pasos más fijos como tal, que es el remojo, que es donde le decía, profe, que lo recurten con todos estos químicos, con el cal, con el cromo, para que quede un cuero blanco así, color leche, que eso se ve muy feo. El pelambre es ahí después cuando comienzan a curarle las imperfecciones, como los pelitos, si viene mal tallado o algo así. El desencalado es cuando, es cuando se le mete otra vez a la máquina recurtidora para sacar todos estos químicos. El curtido se vuelve a meter el proceso con el cal y todo eso para que el cuero quede súper finito. El escurrido ya ahí lo cuelgan como por 48 horas, leí, y lo dejan secando. Como tal, eso tiene un olor muy fuerte. El recurtido, que es ahí ya cuando lo meten en el tanino para que quede totalmente seco. El teñido, pues ahí pues los pintan. Eso no tiene ninguna ciencia, pues pintarlos, eso cogen un compresor y los pintan. Y el secado. Sus procesos, pues como tal, sus subprocesos, sirve también para la elaboración de comida de perros, todos los desechos, artículos comestibles para mascotas, eh, los huesitos, todas esas cositas, todos esos cábanos que vemos que le compramos a los perritos, pues todos estos cueros así que quedan en desechos sirven para esto. Elaboración de gelatinas, la gelatina de pata raramente también es de esos subprocesos. Los desechos, los líquidos, se entabla directamente en alcantarillado, ya que el proceso de curtición, el agua se va contaminando y afecta al ecosistema. Como usted decía eso ahorita, leí un artículo y todo eso va directamente hacia el río Bogotá. Y, y pues sí, sí lo tengo claro porque aquí en San Benito yo tengo un amigo que tiene un tío que tiene una fábrica de eso, de cueros, y en San Francisco, en San Pacho. Y todo eso no tiene un alcantarillado especial ni nada, sino eso va por las aguas negras y eso lo recurten. Aunque muchas veces esas aguas las vuelven a meter en los bombos para que el producto, para que el cuero quede más impregnado de los químicos. El pelambre es cuando quedan los sulfuros residuales, los pelos, las uñas y residuos del animal como tal, que los desencarnan y les quitan los pedazos de carnes así pues del sacrificio, ¿no? El sulfuro de hidrógeno se puede convertir en gas y es reutilizable en la torre de absorción, o sea, en el bombo. ¿Esto qué hace? Como los bombos funcionan por gasolina o por gas, esto se los mete y por eso se convierte en ese hedor tan fuerte también. Si ustedes pasan por la Boyacá, por la parte de atrás del túnel, tipo 5 o 6 de la tarde, todos esos bombos están activados y eso huele horrible, y más por el río que pasa ahí, por el caño que queda ahí por la Boyacá, por el túnel, si conocen, todos esos residuos van para ese río, lastimosamente. Residuos sólidos sirven para emplear actividades como abono y harina. Explique otra vez, ¿cómo así? ¿Bajó el río? Para el caño que queda ahí por la Boyacá y en el túnel, ¿se ha visto? La Candelaria, entonces otras, Casa Linda. ¿Se ha pasado por ahí, profe? Pues ir paso hacha por este lado. Vea, pues, ok, muy bien. Todo eso hay varios ahí, pues en San Benito, eso que hay, todas esas fábricas quedan en San Benito y otras quedan en San Francisco. Entonces, como tal, usted pasa por ahí a esta hora y eso huele horrible. Bueno, residuos sólidos sirven para emplear actividades como abono de harina, proteína para ganado. Sí, profe, eso huele re feo. Bueno, Eso huele horrible. a ver. Eh, sí, y eso también pasó un problema al berraco con la gente que vive por allá,
porque mucha gente se está enfermando por los olores. Acá también pasó hace poquito que doña Juana se desbarranconó como 3 hectáreas y llegaron unos olores acá al Danubio. Y mucha gente se estaba quejando y como eso hace unos años dieron bonificaciones para las personas que se enfermaron, entonces eso estaban mandando derechos de petición a las alcaldías, a las juntas de acciones comunales que los niños estaban enfermando y eso, que por los olores. Pero pues, quién sabe. Bueno, así no sabía. Entonces, como tal, la harina proteínica para el ganado, pegamentos, gelatinas y productos cosméticos. Eso sí me hizo dar risa porque las niñas se echan vaquitas. Y No solo las niñas. Como tal, el consumidor final, pues son personas, empresarios o personas con almacenes o talleres para elaboración de textiles, que es como lo que más se usa, los cueros, elaboración de muebles, y vean qué bonitas se ven las vacas. Ok, muy bien. Y ya, profe. Bueno, aquí tenemos un principio, algo muy importante, de lo que nos muestra, deja la presentación, por favor, de lo que nos muestra Roger, y es la disposición final, digamos, positiva, ¿no? El uso, la transformación del producto, digamos, y el beneficio que nosotros vamos a utilizar. Ahorita, como dice, que bueno, que la cuestión del reloj, de la chaqueta, del pantalón en cuero, de la silletería en cuero del BM, etcétera, etcétera. Bueno, listo. Eso es aceptable. Pero hay una parte que sí llama mucho la atención, devuélvete a la segunda diapositiva, por favor, y es la particularidad del uso de este tipo de químicos, ¿sí? De este tipo de químicos, la anterior, la que sigue, esa, muy bien, la disposición de estos químicos. Como bien dice Roger, que le huele a feo allá, todo allá, por la cuestión esta de las empresas. Eso es un problema sanitario y en el fondo eso trae mucho daño al ecosistema. Cuando hablamos de ecosistemas no es solamente los animalitos, la biodiversidad, la fauna, la flora, no, sino el ecosistema como tal de nosotros como seres humanos. De hecho, ustedes se dan cuenta que bastantes o muchas de las enfermedades respiratorias que se desarrollan aquí en la ciudad de Bogotá particularmente, y en Medellín, están, digamos así, ligadas a este tipo de empresas y organizaciones que a pesar de que sí, pueda que paguen sus servicios, pueda que paguen sus condiciones legales, pueda que actualicen todas sus normas y todo este tipo de cosas, que estén al día, ¿cierto? A pesar de que hagan todo esto, también tienen un problema y es la disposición final del uso de los químicos. En el río Bogotá, en la parte allá de la calle 13, lo que les comento de las empresas, digamos, no legales, de la manipulación de sacrificaderos, de mataderos ilegales y todo ese tipo de cosas, lo que hacen las empresas de curtiembres es regar los residuos de los químicos a los afluentes hídricos, como el río Tunjuelito, como el río Bogotá, etcétera, etcétera, y lo que hace como tal es ayudar a la contaminación. No más partamos del principio del uso de mercurio. Mercurio y cromo son dos elementos químicos muy fuertes, ¿sí? Que empezando son cancerígenos, segundo son letales para el organismo. Nosotros tenemos ese tipo de químicos en el cuerpo, pero en una muy baja proporción. De hecho, la proporción que tenemos en el organismo es la más óptima para nosotros poder sobrevivir o poder desarrollarnos, poder tener una vida común y corriente. Lo mismo que el sodio, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa con el aluminio y el mercurio? Más que todo el mercurio. El mercurio es una particularidad de que cuando se ingiere o cuando, digamos, usted lo consume en uno u otro elemento, de hecho, si usted se compra una cerveza póker, se está tomando el mercurio del río Bogotá, ¿sí? Porque pues utilizan las aguas del río Bogotá a través de un proceso de transformación y todo ese tipo de cosas. Limpian el agua, le aplican jarabe de malta, porque ni siquiera es malta, sino jarabe de malta, unas cuantas onzas, cuantos kilos de azúcar y ya hacen la cerveza póker. De hecho, por eso no volví a tomar esa cerveza, me parece
súper horrible, ¿sí? Pero bueno, y por más procesos que le hagan de esterilización al agua, por más procesos que le hagan de transformación, dentro de esa misma agua van las partículas de mercurio que son arrojadas por las empresas de curtiembres. Y entonces usted por eso se da cuenta y dice, no, pues que porque me duele el estómago cuando tomo cerveza, que porque me duele la cabeza, que porque un sinnúmero de particularidades que en principio no deberían de ser así. Cuando tenemos las empresas de curtiembres, ¿sí? Uno de los problemas, eso no es solo de Colombia, es a nivel mundial, es la disposición cuando queman. ¿No era guayabo Dime. entonces? ¿No era guayabo No, eso no es entonces? la guayaba, mijo, eso va mucho más allá. Son los químicos, esos son los químicos y son aguas en reposo, que también es otro concepto fuerte, ¿no? Que iba para allá. Entonces ustedes se dan cuenta que cuando tienen de pronto, cuando tienen un concepto de la transformación de la materia en cuanto al cuero, ¿sí? Cuando aplican esta parte de aluminio, esta parte de níquel, de cromo, de bromo, todos estos químicos cuando se juntan se vuelven un poco letales. ¿Cómo serán de malos o de letales que ni siquiera las ratas, las ratas de cuatro patas que habitan en estos ecosistemas pueden soportar este tipo de desechos y resultan envenenadas? Ahora, ¿qué se espera pues para el organismo humano, cierto? Esa es una parte, los vertientes a los fluidos hídricos. Y la otra parte es la expulsión de los gases, ¿sí? Y de las partículas contaminantes después de la quema de los cueros. Muchos cueros de los que usted dice aquí que son pieles no tratadas, cuando llegan a estas empresas, son cueros que ya por su tiempo no sirven, ¿sí? No se va a creer que, no, que porque mató una vaca ya ese cuero le sirve para hacer una correa dentro de 20 días. Uno creería en principio que sí, pero muchas veces los cueros de estos animales no son aptos. No son aptos porque de pronto el animal tenía alguna enfermedad, tenía de pronto algún comportamiento que le afectó su dermis, digámoslo así, que de pronto se dañó la piel, se quemó el cuero, se tostó, etcétera, etcétera, y que por tal motivo, si le aplico los químicos que estoy usando para transformar en cuero, no me van a servir. Entonces, ¿qué pasa con esto, muchachos? Estos tipos de cueros, este tipo de elementos que son materias primas en principio, pero que no son óptimas para la transformación, ojo con eso, son materias primas en principio, pero no son óptimas para la transformación al producto final. Al no ser óptimas a la transformación del producto final, lo que las empresas hacen es quemarlas. Y es como cuando ustedes, digámoslo así, vamos rápidamente a Guayaquil, Ecuador, ¿cierto? Ahorita con la cuestión esta de la bacteria esta que está de moda, el SARS-CoV-2, y usted se da cuenta que queman a los muertos en las calles. Y eso es noticia mundial, eso no me lo estoy inventando yo ahorita, que porque la clase de curtiembres, no. Esta particularidad tiene un problema y es que cuando se queman este tipo de elementos, de cuerpos, ¿sí? Lo que hacen es que contaminan de manera incalculable a los demás transeúntes, ¿sí? De hecho, no solamente el COVID que nos va a dar, sino se generan enfermedades cardiorrespiratorias y demás, que son las que muy posiblemente pueden afectarnos. Aquí es donde tenemos que tener en cuenta, al igual que como hablábamos con la empresa de Camilo, la disposición final de los proveedores. Y sería muy importante, ¿sí? Sería muy importante si se tiene en cuenta un proveedor que me permita analizar o que me permita recoger o que me garantice que va a recoger eh, esta parte, digamos, del consumo, ¿sí? O del humo, del vapor, del oxígeno, del monóxido de carbono que queda luego de la quema de todo este tipo de químicos. Y es muy importante, chicos, que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque además que en algún momento de sus vidas ustedes van a tener relación dentro de sus empresas, ¿sí? Dentro de sus empresas, con la disposición final y tal vez una que otra sea
de organismos o de cuerpos biológicos orgánicos. Voy a buscar por aquí un video que yo había consultado para la clase pasada, ¿cierto? Ya les busco aquí. Y es un video que de pronto como que permite un nuevo concepto que yo quiero que ustedes lo tengan en cuenta y se llama la producción limpia, ¿no? La producción limpia, y eso habla ya con la parte, digamos, de procesos de producción sostenible, de procesos de producción en la curtiembre sostenible, etcétera, etcétera, pero que más allá de eso también me permite o como que me abre al punto de poder comprender cómo es que yo tengo que tener la disposición final de mis productos. No es solamente lo bueno, digamos en este caso que sacó Roger, perdón, de la utilización del cuero de chaquetas, de pantalones, de relojes, etcétera, sino de qué hago con las cosas, con los sobrantes. Y esta parte de los sobrantes, hay una empresa holandesa que adelantó un proceso que coge con las partes que quedan de las curtiembres y las utilizan como principios para crear asfalto. Entonces uno dice, de razón que están un poquito adelantados, ¿no? Pero bueno, listo, no importa. Voy a presentarles un video, que es un documental pequeñito, ¿sí? Pero es muy importante que lo veamos, porque esta parte de las curtiembres es bastante importante que lo tengan en cuenta. Roger, porfa, quita la presentación. Ok, gracias. Por favor, prestémosle Listo, atención profe. a este video. Ok, aquí y acá. Vamos a prestarle mucha atención a este video. Es muy importante. Sí, profe, San Ubicado en la Benito localidad de presente. Tunjuelito, Sí, al sur de señor. Bogotá. Es un territorio totalmente urbano que está bañado por el río Tunjuelito. Este barrio fue fundado en 1948. Se empezó a poblar de gente procedente del altiplano cundiboyacense. La mayoría eran curtidores de Villapinzón y Chocontá. Vinieron para asentarse a orillas del río Tunjuelito para obtener agua y trabajar el cuero del ganado. En San Benito predomina la industria de las curtiembres, donde se procesa el cuero para evitar su descomposición y después de varios pasos poder llegar a ser un producto de vestimenta hecho de cuero auténtico. Iniciando los años 90, las curtiembres estuvieron a punto de desaparecer del barrio, ya que desobedecieron las normas ambientales sobre el tratamiento de residuos y vertimientos de agua. Por poco, más de 2.000 personas se quedan sin empleo. Lastimosamente, el barrio fue identificado como generador de un impacto ambiental muy negativo, porque en ese entonces el cromo y otros sedimentos estaban siendo vertidos en el río Tunjuelito.
Hoy en día se ha implementado una solución provisional para más de 200 empresas que hay en el barrio. Esto ha ayudado a reducir significativamente la contaminación que generaba la industria de las curtiembres hace más de una década. A las curtiembres llega el cuero del animal que ha sido sacrificado en alguno de los mataderos que hay en Bogotá, pero también se trae de otros departamentos de Colombia. El cuero es descargado en la curtiembre, llega al proceso de moteado, donde se le quitan los residuos de carne o sebo, que de algún modo sigue siendo apta para el consumo humano en embutidos como las salchichas o aceites de cocina. Esto se hace para que el cuero quede más limpio y los químicos puedan penetrar mejor durante el siguiente paso, que es el proceso de pelambre. El proceso de pelambre o sulfurado tiene una duración de 1 o 2 días. Consiste en quitarle el pelo a la piel en un bombo o fulón, que es un tambor de madera que gira 360 grados. En este paso se utiliza agua en cantidades combinada con químicos como el sulfuro de sodio que ayuda a separar el pelo de la piel y la cal hidratada, que sirve para empezar a descontaminar el agua desde el mismo proceso. Este proceso de pelambre era uno de los más contaminantes, pero aquí es donde empieza a funcionar la solución provisional que se implementó. Consiste en una planta de tratamiento para cada fábrica, donde los residuos sólidos que salen de los bombos se detienen en una rejilla. Estos se sacan y son llevados para los rellenos sanitarios. El agua que continúa su camino por tuberías llega a tanques donde son tratadas con más químicos para descontaminar. De allí sale descontaminada más del 70%, pero no apta para el consumo humano ni para reciclarla de nuevo en el proceso de pelambre. Así que sale directo al alcantarillado que lleva al río Tonguelito. El siguiente paso es la descarnada, pero antes se realizan ciertos cortes en la piel para que no se enrede en la máquina. Las sobras son llevadas a otras empresas donde son utilizadas para hacer chicles, gelatinas y pastas para el consumo humano. Es un proceso que se realiza con una máquina que limpia la superficie de la piel para liberarla de la carne y pelo que quedan después del proceso de pelambre. Los residuos que salen de la máquina son totalmente reciclables. Estos se procesan en otras empresas para realizar aceites o velas. La dividida es el siguiente paso. Consiste en pasar la piel por una máquina que la divide en dos partes, la baqueta y la carnaza. La baqueta es la parte superior de la piel y la más fina. Esta se utiliza para realizar chaquetas, botas, bolsos y otros productos textiles. Con la carnaza, que es la parte inferior, se realizan guantes industriales, juguetes caninos o zapatos de gamuza. Los pasos de ahora en adelante se realizarán solamente con la parte superior de la piel, que es la baqueta que salió del proceso anterior. Pregunta ahí un momentico, chicos. Ustedes que están viendo el video, des en cuenta las condiciones y los elementos de protección personal que utilizan los empleados, ¿no? O sea, desde ahí uno empieza como a darse cuenta del impacto biológico. Ellos, bueno, en el caso de este señor no lo distingo, él creerá que está haciendo el trabajo de la mejor manera, pero son componentes orgánicos que están en descomposición. Por ende, traen algunas bacterias y algunos, digamos así, algunos virus, ¿sí? Claro que virus no, más bien bacterias, y hongos que muy posiblemente le pueden afectar con el pasar del tiempo. Y el modelo o el medio de transporte que están empleando no es que sea tampoco como el más óptimo, ¿no? Vemos que es un camión de estacas ahí, claro que es un video más o menos del 90, 2000, pero les aseguro que a hoy 2020 no ha cambiado, no es que haya cambiado mucho. Esto es algo que debemos tener en cuenta, chicos, cuando desarrollemos los procesos en las empresas, ¿no? Roger. Presente. Sí, me prestó atención lo que le acabé de decir. Sí, señor, sobre los implementos, los microorganismos. Ok, sí, es algo muy importante, chicos, porque, bueno,
Ya con el pasar del video vamos a darnos cuenta porque ya nos dimos cuenta que el agua ya no es potable, ya no es de consumo humano, pero aún así ese es el mismo agua que ustedes se den cuenta al fondo. Allá al fondo se ve el tarro del tanque, dice Colempaques, ¿cierto? Además que de ahí también saldrá el agua para el almuerzo o para que ellos se laven las manos y demás. Bueno, continuemos viendo el video. La piel llega a un proceso menos contaminante que el de pelambre, pero donde se implementan los mismos pasos para tratar los residuos sólidos y líquidos, para no contaminar el medio ambiente. En este proceso, la piel es llevada de nuevo a los bombos, donde se trata con cromo y agua. El cromo le da el color azul a la piel que después de salir del bombo se pone a enfriar y a escurrir. La piel es llevada a la escurridora. Aquí se le quita la mayor parte de agua con una máquina compuesta de 2 rodillos que ejercen presión para escurrir. Después la piel es llevada a la rebajadora. En esta máquina se le da el calibre requerido a la piel. También salen más residuos sólidos. Esta vez es el polvo azul sobrante. Con este se hacen tejas de plástico o cubetas de huevo, y antes era utilizado como abono en las plantaciones de repollo, pero se prohibió por el cromo que se utiliza en el proceso. Las curtiembres del barrio San Benito han venido mejorando bastante sus tratamientos de agua, siendo más amigables con el medio ambiente, pero también han ayudado a la población del barrio, puesto que han generado empleo a más de 2.000 personas. La mayoría vive en el barrio y llevan varias décadas trabajando en lo mismo. Por lo tanto, si las curtiembres llegan a desaparecer, habrán más desempleados en el país buscando un empleo que no requiera experiencia. El siguiente paso en el camino es el teñido de las pieles, que ya tiene su calibre respectivo. El cuero regresa a los bombos, donde se mezcla de nuevo con agua y colorantes definidos por el cliente. Cuando son sacados de los bombos, son llevados a la etapa de secado, donde son colgados en una máquina transportadora o llevados al toggling. Allí, la piel es clavada en una rejilla que entra en un horno verticalmente, donde es secada con calor. Otra opción de secado es el cuy. Consiste en clavar la piel en una rejilla o banda transportadora horizontal con un pequeño horno que ayuda a secar y templar la piel para evitar las arrugas. La piel ya está seca, pero en este proceso se ha endurecido, así que el siguiente paso es el ablandado. Un operario va pasando la piel poco a poco por una máquina llamada caimán. La punta tiene 2 rodillos que ejercen presión contra una superficie plana. Algunas puntas de la piel quedan duras, así que son recortadas a mano con tijera o cuchillas para perfeccionarla. Después, la piel es llevada a planchar para quitar el resto de arrugas. Es introducida en una máquina que ejerce presión y calor. Otras veces se pone un molde con figuras que se estampan en la piel para dar un finalizado diferente. La piel después de planchada ya está teñida, pero no está pintada. Esta se prepara con resina y pintura del color requerido y se aplica manualmente a la piel con cepillos de espuma. Se cuelga para secar y se aplica otra capa por el otro lado de la piel. La etapa de producción en la fábrica de curtido y acabado de la piel ha terminado, pero resulta que la industria de la piel va creando muchas ramas y a su paso cada vez más gente tiene en qué trabajar. La piel ya está lista para confección. Con esta se puede hacer zapatos, bolsos, correas y otro tipo de productos como las chaquetas que se fabrican también en San Benito. Un operario recorta la piel de acuerdo al modelo de la chaqueta requerida y las medidas del cliente, con moldes hechos de papel o cartulina que ya tienen medidas marcadas para agilizar el trabajo. Después de cortadas las piezas con las que se armará la chaqueta, se procede a coser cada parte, con una máquina industrial plana utilizada por el operario.
El resultado final depende totalmente de la creatividad y agilidad del operario. Las curtiembres han sido estigmatizadas como una de las industrias más contaminantes del mundo, pero las curtiembres de San Benito han logrado hacer la excepción. Con planta de tratamiento de aguas y residuos sólidos se ha disminuido notablemente la contaminación del río Tonjuelito. El agua que sale de las curtiembres al alcantarillado está relativamente limpia y los residuos sólidos ya no son vertidos en las tuberías, son llevados a los rellenos sanitarios. Ok, ahí le contestaron, don Roger, que no es solamente que huela feo, ¿no? Sino que ya cuentan con plata de procesamiento de aguas propia. O sea, que el que no tenga eso lo sellan. Supuestamente, ¿no? Pero es que eso es bastante complejo, eso no es así como tan así, porque ¿cuánto vale tener una planta de, de producción o una planta de purificación de agua? Eso no es así como tan así. Y pues, de hecho, por eso es que usted pasa por ahí por lado del río Tumugelito y pues lógicamente eso está un poco contaminado, ¿no ve? Eso es lo que debemos tener en cuenta. Bueno, continúe entonces con su presentación. Ya 2 minuticos, Roger, por favor. No, profe, ya he terminado con el último proceso de el reloj de las chaquetas y eso. Ah, bueno, listo. Bueno, listo. Camilo, Dígame, profe. ¿ya se durmió? Señor. ¿Ya se durmió, Camilo? No, profe, yo estoy acá atento a la clase. Ah, bueno, listo. Una conclusión acerca del video. Pues básicamente que se tiene que tener la normativa necesaria para poder hacer el proceso productivo. Pues básicamente, por ejemplo, con lo que decía de que eh, toda esta contaminación de las aguas residuales, pues que se podría aprovechar, pues de pronto puede ser costoso eh, volverlas a utilizar, pero pues de pronto haciéndoles un tratamiento se puede buscar para otra industria y no se puede y se puede buscar de pronto una rentabilidad a largo plazo, no sé. Muy bien. Fercho, Sí, profe. cuéntame una conclusión acerca de lo que hemos visto. Cerca del video y el tratamiento de residuos, pues, profe, que uno tiene que tener todo tiene como un conducto regular para el tratamiento y para reciclar alguno de estos materiales. Aquí logramos ver en el video el porqué, los malos olores, qué tipos de precauciones uno debe tener, qué tipo de desinfección, qué cosas se pueden reciclar y qué cosas no se pueden reciclar. Entonces, sí me causó mucha curiosidad porque en algún momento yo comercialicé esos guantes y todo este tipo de cosas y nunca me pregunté el por qué, pues cómo era el proceso, ¿no? Y ahorita sí me quedó como un poco más claro, profe. Entonces, no, básicamente eso, ver cómo es el ciclo de producción y de tratamiento de residuos. Ok, muy bien. Dayana. Bueno, profe, pues respecto al tema, pues más que todo, pues las conclusiones desde que efectivamente si no se hace un buen proceso de referente a lo que estamos generando, si no utilizamos las herramientas o los utensilios, de pronto vamos a tener un producto final no solicitado como por la parte de la calidad. Entonces, por lo tanto, se debe regir como los procesos para que tengamos un producto final de buena calidad. Y de cierta manera, como la parte de salud ocupacional, utilizar como toda la parte de herramientas, overoles, guantes, pues respecto a los químicos que se utilizan como en el proceso. Ok, muy bien. Bueno, chicos, pues después sí, lo que les comento, la importancia es que de todas maneras
hay una particularidad muy importante y es la disposición final de los residuos, ¿no? Es que esta vaina no es solamente el comprar y vender, sino ya vemos que desde el procedimiento de proveedores y el desarrollo de los mismos y el abastecimiento, hay unas cosas que no podemos desconocer y es la disposición final de los productos. Ok, bien chicos, entonces así terminamos entonces la clase de hoy. Ya dentro de 8 días entonces continuamos con la presentación de Fercho y de Dayana. Ya vamos acabando el semestre. Yo creía que para la otra semana de pronto les dejo un taller cortico, no va a ser como tan profundo, pues, sino para que como que desarrollemos más bien los conceptos rápidos y continuamos ya con lo que nos queda. ¿Listo chicos, les parece? Sí, profe. Listo. Gracias. Ok, preguntas, dudas, inquietudes. No, no, señor. Bueno, chicos, Dios los bendiga, juiciosos, se lavan las manos, se usan el tapabocas, ojo con los 2 metros de distancia. Dios los bendiga y nos estamos hablando entonces dentro de 8 días. Igualmente, profe. Gracias, que esté muy profe. bien. Feliz noche. Muchas gracias. Que descansen. Chao, pues.